Apocalipsis 7, de los versículos 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hace algunos años surgió un texto que se llama El culto es fiesta. Y este texto, que es un texto litúrgico pequeño, celebra y nos lleva y nos invita a celebrar el culto, donde el culto está lleno de solemnidad, pero no necesariamente está ausente la alegría. Algunos piensan que la alegría tiene que manifestarse de cierta manera y la solemnidad para algunos no ayuda. Sin embargo, en la solemnidad no necesariamente está ausente la alegría y no necesariamente de ninguna manera estamos pensando que esto tiene que ver con la alegría o no. Cuando llegamos a este texto, a este capítulo 7, estamos hablando ya de un texto que parece es un interludio entre los sellos que hemos estado revisando, pero es un interludio de alegría, de celebración. Es un interludio donde estamos descubriendo que los 144,000 son creyentes mixtos, creyentes de todas las naciones que de alguna o de otra manera son cuidados por Dios en medio de las circunstancias difíciles. Dios para este momento de los sellos para proteger y cuidar a sus hijos. Diría que el capítulo 7 del versículo 1 al 8 está hablando de la iglesia militante. A partir del versículo 9 hasta el final del capítulo, de todo el capítulo 7, está hablando de la iglesia triunfante. Por un lado tenemos los que militan, los que caminamos día a día en medio de la tierra, pero por el otro lado están los que ya llegaron al cielo, los que están justo en el trono del Señor, a los cuales denominamos la iglesia triunfante. Estos son, me parece, en este capítulo 7, el sentido de los dos interludios que tenemos aquí, de estos dos textos que para muchos parece que están fuera de contexto y sin embargo representan para nosotros algo sumamente importante: el recuerdo de que en Cristo somos más que vencedores. Viene bien, me parece, porque además en la sabiduría divina Él sabe que lo necesitamos. Viene bien que antes de abrir el último sello nos recuerde la victoria, nos recuerde que en Él somos más que vencedores. Por un lado, entonces, presenta a la iglesia militante que es protegida, que es cuidada por Dios, pero por el otro lado, inmediatamente después, presenta a la iglesia triunfante que ahora es consolada y está delante del Señor. En el primer cuadro, entonces, lo que nosotros vemos es una perspectiva histórica. Y ya en el segundo cuadro, que es el que vamos a ver el día de hoy, lo que vemos es una muchedumbre incalculable, producto de la obra redentora completa de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviésemos que resumir este segundo cuadro a partir del versículo 9 hasta el final del capítulo, diríamos lo que el Salmo 16:11 nos enseña: en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra para siempre. Este sería el resumen del final del capítulo 7. En tu presencia hay plenitud de gozo. Quiero desde este momento que pongan ahí en el refrigerador mental, por supuesto, que pongan ahí un post-it donde vamos a hablar de una celebración que tiene que ver con las enramadas los tabernáculos o las chozas. Esta celebración del pueblo de Israel está debajo del contexto del capítulo 7 y hablaremos en su momento de este concepto que es sumamente fundamental, pero que
En el fondo de la fiesta, lo más importante era la celebración, la fiesta. Dicen algunos autores que se dedican a hablar sobre el Antiguo Testamento que quien no ha visto la fiesta de las cosechas nunca ha visto la alegría en su vida. Acabamos prácticamente nosotros de pasar el 15 de septiembre y bueno, este 15 de septiembre no fue como la celebración más vistosa que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Pero como mexicanos, esta celebración es la más vistosa y es de las más alegres que tenemos en medio de nosotros. Más o menos así y todavía más festivo era justamente la fiesta de las cosechas. Esta fiesta de las chozas, de las enramadas. Lo que nosotros tenemos aquí en este capítulo es una sucesión de eventos donde se va completando el cuadro completo. Iniciamos en el capítulo 4 con esta visión de Juan, donde sube al cielo y encuentra primero a 24 ancianos que están alrededor del trono. Inicia viendo el trono, después de ver el trono lo que él encuentra son a estos 24 ancianos, luego 4 seres vivientes y luego a la muchedumbre de gente que han sido los mártires que están en el trono de Dios. Lo que está pasando es que se va completando el cuadro. De ver una primera etapa de la visión general en el trono de Dios en el capítulo 4, se va creciendo hasta que llegamos prácticamente al capítulo 7, donde se completa el cuadro en el trono de Dios y vamos a culminar esta visión del capítulo 20 al capítulo 22. En realidad, este capítulo 7 nosotros lo vamos a ver como una continuación litúrgica de lo que hemos estado observando a partir del capítulo 4 y capítulo 5. 4 y 5 y capítulo 7 son en realidad un cuadro de lo que está pasando en el reino del Señor. Los celebrantes litúrgicos van creciendo, el cuadro va aumentando de millares a millares, como lo expresa el capítulo 4, hasta a una multitud que no se podía contar. Según lo que dice el versículo 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Será esto el cumplimiento de la promesa a Abraham? El Señor le había dicho a Abraham, de ti saldrá una nación que no se podrá contar. ¿Podrías contar la arena del mar? ¿Podrías contar las estrellas de los cielos? Pues así de numeroso será tu descendencia. Sabemos hoy que no solamente estaba hablando de una descendencia sanguínea, sino de una descendencia de fe. Me parece que este capítulo, amados hermanos, es el cumplimiento justamente de la promesa de Abraham. Una multitud delante del trono de Dios, delante del Cordero, dice el texto, vestidos de ropas blancas, y luego agrega con palmas en las manos. ¿Se acuerdan del post-it que teníamos ahí en el refri mental? Bueno, pongan unos segundos. Tenemos las chozas y ahora tenemos las palmas. Pero lo que está pasando aquí, hermanos, es que se está observando una aceptación de parte de Dios de todas estas tribus, un acceso a la presencia de Dios y una participación de la adoración. Estamos en realidad frente al cuadro de la iglesia universal, de la verdadera iglesia universal, que adora absolutamente de tiempo completo al Señor. En el sentido más pleno diríamos que este texto se convierte en la plenitud de lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y este evangelio dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En este mensaje escatológico de nuestro Señor, Él está viendo a una multitud a la cual se le predica el Evangelio, una multitud de todas las razas y de todas las naciones.
Hay una secuencia interesante en este texto que aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Nación, tribu, pueblo, lengua. Y lo que está pasando aquí es que los santos que están frente al trono de Dios, los que están frente al Cordero de Dios, los que están frente al Creador y Redentor, no son otros más que todos los fieles que han sido redimidos por el Señor. Y esto es justamente lo que plantea el texto. Un texto que lo que plantea es que no tiene que ver con una tribu específica, con una nación específica, sino tiene que ver con todos aquellos que han recibido la redención por parte de Jesucristo. Estos santos, dice el texto, están vestidos de blanco. Y este asunto de estar vestidos de blanco tiene que ver con la redención completa y absoluta. Pero además dice el texto en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Yo sé que algunos de mis hermanos coreutas se decepcionarán de lo que dice el texto, porque siempre nos hemos imaginado que en el cielo se canta. Si fuéramos justos con el texto dice que decían. Y alguno dirá, bueno, si decían pueden decirlo cantando con música, porque además, si ustedes se acordarán, los ancianos tocaban arpa. Por cierto, los ancianos de la iglesia ya por lo menos están pensando seriamente en comprarse una arpa para tocar y para que cuando regresemos presencialmente puedan ellos tocar el arpa. ¿Se imaginan ustedes esa imagen? Sería maravilloso, pero el texto en este momento está diciendo que decían. Puede ser cantado, podría no ser cantado, pero la declaración es fundamental. La declaración es, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En realidad aquí salvación podríamos identificarlo como victoria, como la victoria. El hecho de que ellos estén ahí en el trono, cerca del trono, adorando a Dios, tiene que ver con la victoria. Y esa victoria y esa salvación no tiene que ver con obra alguna del ser humano, sino tiene que ver con la obra específica del Cordero y del Señor. Así que en esta primera etapa, en estos primeros versículos, lo que nosotros estamos viendo es a estos redimidos, a esta iglesia triunfante que proviene de toda lengua y de toda nación y que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero además, lo que nosotros encontramos es que esta alabanza permanente, esta fiesta perpetua en el cielo, será no solo de lo que denominamos los redimidos, sino en realidad de todos los seres creados. Versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Fíjense cómo aquí ya ahora intervienen no solo los redimidos, sino los que ya estaban ahí según el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Los ancianos, los seres vivientes y los ángeles se unen a la declaración, y cuando se unen a la declaración, lo único que ellos dicen es un inmenso, resonante, poderoso, sonoro, voluminoso amén. Eso es lo que dice el versículo 12. Se unieron todos ellos diciendo amén. ¿Se dan cuenta cuán poderoso es el amén? Cuando estábamos presencialmente de repente en la iglesia, por lo menos en esta iglesia, cuando a alguien se le ocurría decir, por favor que alguien diga amén, así como que era así de amén, ¿no? Como que no era poderoso, como que no era resonante, como que no era fuerte. Pero en el cielo, hermanos, el amén es poderoso y es resonante. Es un amén victorioso. Es un amén que en serio sale del fondo del corazón. Y todos los seres vivientes escuchan la declaración de estos santos que han triunfado, y lo único que pueden decir es amén, porque efectivamente la victoria y la salvación es por gracia y obra del Cordero y de Dios.
Y a eso lo único que pueden contestar los que están ahí es amén. Ese es el poder del amén, porque están reconociendo que lo que están diciendo estos redimidos es verdad y es cierto, y lo que convenía litúrgicamente es decir amén. Pero luego inician un proceso de adoración ellos, donde dicen, después del amén, dicen: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Nos podríamos llevar 7 mensajes explicando estos atributos. No voy a llevarme 7 mensajes explicando los atributos, porque en realidad lo que está sucediendo en este versículo es que todos los seres vivientes que están ahí están haciendo una declaración séptupla. Es decir, si ustedes cuentan cuántos atributos están dándole a Dios, son exactamente 7. Y si regresamos a la simbología apocalíptica, recordaremos que 7 tienen que ver con la perfección. En realidad, estos 7 atributos, amados hermanos, son solo un balbuceo de lo grande y maravilloso que es Dios. Si nosotros leyéramos todos los salmos, encontraríamos mucho más que 7 atributos. Pero Juan lo que ve y lo que oye es una alabanza que tiene que ver con la perfección. Es decir, hay una forma apocalíptica, literaria, de decir que toda la honra perfecta le merece Dios. Él es el digno de toda honra y alabanza perfecta. Y como Él es digno, la forma literaria de hacerlo es con 7, justamente con 7 atributos. Hay muchos más, pero aquí está hablando única y exclusivamente de 7, tratando de englobar la perfección. Bien, entonces, y en el cuadro, vienen todos los redimidos, hacen una declaración de que la victoria es del Señor. Todos los seres vivientes ahí se unen a la alabanza y hacen una declaración de que toda la honra y gloria perfecta la merece el Señor. Y entonces lo que se escucha ahora es un amén. Y ahora sí, por favor, manden un amén. Bueno, no manden un amén, manden 20 amenes, porque en realidad es este amén que tiene que surgir con toda fuerza y con todo esplendor, porque estamos reconociendo que Él es el dueño de todo. Él merece toda la gloria y toda la honra. Los seres vivientes, todos los que están ahí, prorrumpen en este momento de alabanza, de adoración, con 2 amenes que confirman que la declaración es cierta y verdadera. Como ya vimos, el color blanco simboliza justamente la santidad. Y entonces viene el problema del texto, si es que el texto podría tener algún problema. El versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ya me quiero imaginar el rostro de Juan cuando el anciano se le acerca y le dice: oye, explícame qué es lo que está pasando. Alguno diría, bueno, posiblemente es una forma literaria de hablar. No, el texto dice que a Juan se le acercó el anciano, o habló el anciano y le dijo: explícame lo que está pasando. Yo no sé si el anciano solamente quería, como decimos en México, meter hebra para sacar hilo. Pero se supone que en los capítulos 4 y 5 Juan ya había visto otra multitud vestida de blanco debajo del trono de Dios, en el altar del Señor. Y se le había explicado qué era lo que significaba. Supongo que el anciano esperaba una respuesta inteligente de parte de Juan. Pero Juan, un hombre viejo y sabio, dice en el versículo 14, dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Es decir, con toda la inteligencia y diríamos con todo el colmillo, dice: mejor le pregunto y le digo que Él lo sabe todo. Así que mejor que Él me explique. Y entonces viene la explicación. Y Él me dijo, versículo 14:
Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tengo que decir que cuando llegamos a este texto, llegamos a una serie de influencias mentales que hemos tenido a lo largo de muchos años y de unas ciertas interpretaciones del libro de Apocalipsis donde ya damos por sentado muchas cosas. Cuando leemos en este texto que son los que han salido de la gran tribulación, entonces ya sabemos que la tribulación durará 7 años y que después de esos 7 años vendrá el milenio. La mayoría de nosotros tenemos esa información. Pero me parece que en esta relectura del texto, y en esta relectura desde una perspectiva un poco más hermenéutica y un poco más seria desde lo que dice específicamente el texto, tendríamos que replantearnos si específicamente significa esto. El texto en el original debería traducirse los que están saliendo, los que salen o los que han salido. Esta multitud que está en el cielo viene literalmente, según el texto, de la tribulación, la grande. Es decir, que no tiene que ver la gran tribulación con un concepto teológico como no lo han manejado, sino como una forma diferente de hablar sobre la tribulación que vivimos como seres humanos. Quiero aclarar una cosa que me parece que es fundamental. La frase la gran tribulación solamente aparece 5 veces en la Biblia, ninguna en el Antiguo Testamento. Y de estas 5 veces que aparece en la Biblia, se las voy hoy a decir. La primera vez que aparece es en Mateo capítulo 24, 21, donde el Señor Jesús está hablando y tiene su discurso escatológico. Y ahí habla específicamente de que habrá, dentro de las señales del fin, esta gran tribulación. Acoto, la palabra tribulación aparece muchísimas veces, pero la expresión completa, la gran tribulación o gran tribulación, aparece solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. La primera la menciona Jesús. La segunda ocasión que aparece es en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 11. En este momento, en ese texto, la gran tribulación se refiere al momento en el que hay una gran hambre en la tierra mientras José estaba en Egipto y hubo una gran tribulación en el mundo. Y entonces, Hechos 7:11 dice que José, estando en Egipto, pudo alimentar al pueblo de Israel en este tiempo de gran tribulación. El otro texto donde aparece es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y ahí lo que dice Pablo es que los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. La penúltima vez que aparece es en Apocalipsis 2:22, donde se explica que Jezabel será digna de una gran tribulación. Como ustedes pueden observar, ninguno de estos textos, hasta llegando a este capítulo 7, se habla acerca de la gran tribulación como ese momento donde los creyentes padecerán o el mundo padecerá un gran momento y terrible antes del milenio. Por lo tanto, me parece que textualmente no aparece sustento suficiente para hablar específicamente de esto. Pero además, se dice y se nos ha enseñado que durará 7 años, después de lo cual vendrán los 1000 años del reinado de Dios. Esto lo deducen de Daniel capítulo 9, versículo 27, donde se habla específicamente de las 70 semanas y finalmente se habla de una semana. De una forma, para mí, por demás extraña, se dice que esta semana representan 7 años y por lo tanto la gran tribulación tiene que ver con 7 años. Cosas que textualmente me parecen son inconexas completamente. El contexto, entonces, lo que me parece que sí enseña es que hay una innumerable multitud de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas,
que están frente al cuadro que estamos viendo vestidos de blanco ante el trono de Dios, y que la expresión la gran tribulación incluye a todos los cristianos de la historia que han experimentado o que experimentamos opresión, persecución o cualquier clase de dificultades en medio del mundo. Todos estos, son los que son purificados, y esta purificación se ve a través del vestido blanco y no por medio, según el texto, de fuerza propia, sino con la sangre de Jesucristo. Dice específicamente el versículo 14, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Todos sabemos que esto es metáfora, que la sangre no limpia, al contrario, la sangre literalmente mancha, pero metafóricamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el símbolo es esta vestimenta de blanco, donde sin excepción, de lengua, raza o nación, somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Toda esta idea y este texto culmina en el del versículo 15 al versículo 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tienen 2 post-its en su refrigerador mental. ¿Se acuerdan cuáles son? El primero tiene que ver con la fiesta de las enramadas y el segundo tiene que ver con las palmas. Más bien a la inversa. Primero es el de las palmas y luego el de la fiesta de las enramadas. En el fondo de este texto, hermanos, lo que nosotros encontramos es este concepto de la fiesta de las enramadas. El pueblo de Israel tenía varias fiestas, pero había 2 fiestas fundamentales. La primera fiesta tenía que ver con la Pascua, con la salida de Egipto. Y la siguiente fiesta era la fiesta de las enramadas, de las chozas, y esta fiesta, o de los tabernáculos también se la llamaba, y esta fiesta tenía que ver con la llegada a la tierra prometida. Convengamos en lo siguiente: una cosa fue salir de Egipto y otra cosa muy diferente fue llegar a la tierra prometida. Las 2 alegrías son diferentes. Una cosa es que termines tu carrera y otra cosa es que tengas trabajo. Una cosa y una fiesta es que te cases y otra cosa es que permanezcas casado. Son fiestas diferentes. ¿Están conmigo? Este es el concepto detrás de todo el capítulo 7. La fiesta de las enramadas se celebraba de una forma en la que el pueblo celebraba la llegada a la tierra prometida, con todas las implicaciones que esto tenía. Ellos estaban felices y muy contentos por haber salido de Egipto, pero llegar a la tierra prometida les llevó 40 años. 40 años en el que en el camino fueron dejando a sus muertos. 40 años en el que en el camino fueron aprendiendo todo tipo de dificultades y fueron experimentando todo tipo de cosas. Cuando llegan a la tierra prometida, la fiesta entonces se multiplica, a diferencia de la fiesta de la liberación. La fiesta de la liberación, por supuesto que es maravillosa y es grandiosa, pero la fiesta después de 40 años de haber llegado ya a la tierra prometida se vuelve fastuosa, se vuelve extraordinaria y exuberante. Esta fiesta, amados hermanos, era una fiesta en la cual estaban celebrando que en medio de toda la dificultad y de lo que en este momento podríamos llamar la gran tribulación, pudieron llegar victoriosos a la tierra prometida. Lo más interesante del texto es que dice: por eso están delante del trono de Dios. La palabra que se utiliza aquí es naos y es interior del templo.
Están de día y de noche, pero están adentro del templo, y cuando dice adentro del templo, está hablando de ese lugar donde el sacerdote podría entrar solamente una vez al año, y donde ahora todos los redimidos pueden estar, de toda lengua, de toda nación. Impensable para el pueblo judío que una persona de color pudiese estar en el interior del templo. Eso es impensable. Y en este sentido se vuelve el texto verdaderamente revolucionario. Impensable que alguien pudiera estar sin corbata en el templo, pero ahora están con túnicas blancas. Todo aquello que podría ser impensable para el ser humano, para el Señor no es impensable, porque de eso se trata justamente la redención, donde no hay segregación racial, donde no hay discriminación machista, donde no hay una dicotomía entre el clero y el laicado, donde el interior del templo es para servir al Señor día y noche por todos aquellos que han sido redimidos por Él. Y aquí viene, ya dije hace rato que venía lo más importante, ¿no? Bueno, pues viene otra cosa más importante todavía. Estaban en el interior del templo y ahora viene otra expresión que es extraordinaria y rebasa en mucho el concepto del pueblo de Israel. Dice el texto: y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y esta era la idea de la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas tenía en esencia, en el fondo, el concepto de soltar. El pueblo tenía que dejar su casa, la comodidad de su casa, para ir por palmas. Esa es la razón por la cual llevaban palmas cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén. Tomar palmas para hacer una chocita y permanecer fuera del templo, dentro de la choza. Perdían sus comodidades por toda una semana para estar dentro de esas chozas y esperar y saber que la presencia de Dios se extendería sobre ellos. Noten ustedes la diferencia. No es que el Señor, como en el Antiguo Testamento, viviera en medio de ellos, sino que se extiende sobre ellos. Esto es justamente el Shekinah del Antiguo Testamento. Y este cubrir al pueblo tiene que ver con la presencia misma del Señor. La celebración entonces tenía que ver con que finalmente habían llegado a la tierra prometida, que podían soltar todo lo que tenían y podían depender absolutamente del Señor. Y por eso vienen las siguientes figuras: y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. En el camino de Egipto a la tierra prometida, tuvieron hambre, tuvieron sed, tuvieron necesidades, tuvieron enormes dificultades, pero ellos sabían que el Shekinah, que esta presencia permanente de Dios les iba a dar todo lo necesario. Pero de Egipto a la tierra prometida, amados hermanos, el camino fue tortuoso, el camino fue de verdad una gran tribulación. Cuando llegan a la tierra prometida, entonces la fiesta se vuelve mayúscula, porque ahora sí, la presencia del Señor estaba siendo permanente. Ahora sí, el agua no escasearía y la comida de ninguna manera faltaría. Y además el Señor extendería, dice el texto aquí, sobre ellos su tabernáculo. Porque el Cordero, versículo 17, que está en medio del trono, los pastoreará. Fíjense qué bonito termina el texto. No solamente tienen la presencia de Dios, no solamente ya están en el trono de Dios, sino que a partir de ahora, dice, los pastoreará. De cordero, versículos anteriores, pasa a ser pastor, en una figura que tiene que ver con el cuidado, y por eso dice a continuación: y los guiará a fuentes de aguas vivas. No esa agua que se termina, no esa agua que salió y brotó de repente de la roca, sino esa agua que es permanente y que no se acabará nunca. Y termina el texto con una figura maternal maravillosa. Dice el texto: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Por supuesto que los padres también podemos limpiar las lágrimas, ¿no? Me ha tocado. Pero generalmente las mamás son las que hacen eso. El niño se cae y ¿quién es la que sale corriendo a enjuagar las lágrimas? La mamá. Normalmente pasa eso. Los papás también lo hacemos. Yo sé. Pero esta figura, viniendo de aquella época, está refiriéndose, y me parece que identifica más esta ternura materna de enjugar las lágrimas. Lo que está diciendo, hermanos, es que estar en la presencia de Dios tiene que ver básicamente con que ninguna necesidad más tendremos. De hecho, poéticamente, alguien ha dicho, las lágrimas no serán más un recuerdo. Incluso, dijo, olvidaremos llorar. ¿Te parece maravilloso eso? Porque finalmente el cielo, hermanos, y tendremos que decirlo así, y preparen sus dedos para el amén, porque el cielo será una tremenda fiesta, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, y donde la presencia de Dios cubrirá absolutamente a todos aquellos que seremos redimidos. Algunos han pensado que cuando lleguen al cielo buscarán a sus seres queridos. Dice aquí que hay innumerables, es como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Quiero decirles y anticiparles que el día que yo esté allá, no se vayan a sentir mal de que no los busque. Tendré algo mucho más importante que hacer. No se sientan tristes porque no los vaya a ver, porque mis ojos estarán contemplando al Creador y estarán en ese momento maravilloso que he estado esperando durante toda mi vida. Esta vida, hermanos, y esta tierra, y todo esto que nos está tocando vivir, son quizá nuestros 40 años de gran tribulación, donde estamos sufriendo, donde hay una inmensidad de cosas que tenemos que sufrir, que tenemos que padecer, que tal parece que nuestro trabajo hoy es sobrevivir, donde tenemos que cuidar nuestra salud, donde tenemos que cuidar nuestro trabajo, donde tenemos que cuidar lo que nuestros hijos ven, a lo que nuestros hijos están expuestos. Tenemos que cuidar un sinfín de cosas. Es más, en el camino hemos tenido que enterrar a nuestros muertos. Y hemos tenido que ir dejando en el camino una serie de dificultades y tenemos que avanzar. Y parece que cada paso que damos, el lodo se seca más y pesa más. ¿Alguien todavía pensaría que hay una gran tribulación? ¿Alguien todavía imagina que nos esperan 7 años todavía más terribles? Esta vida, amados hermanos, me parece que es lo suficientemente difícil de caminar y sobre todo de caminar en el Señor, que es una gran tribulación y que cuando lleguemos al cielo seremos liberados absolutamente de todo y entonces la fiesta de las enramadas comenzará. Ahora sí, dejaremos atrás toda dificultad y dejaremos atrás todas las cosas que nos han pasado para que finalmente lleguemos a la presencia del Señor y entonces el amén no sea un emoji más dentro de nuestra transmisión, sino sea verdaderamente un amén resonante, donde reconozcamos que todo lo que hemos creído verdaderamente ahora es cierto. Consuélate, porque el que se ha muerto durante esta pandemia o antes de esta pandemia está hoy en la presencia del Señor. Consuélate, yo sé que no lo tienes junto a ti, yo sé que te gustaría abrazarlo, pero ella está en el lugar más asombroso que puedas estar. Está en el lugar donde su corazón verdaderamente hoy descansa y descansa tranquilo. Consuélate, porque un día tú estarás ahí. Porque un día, a pesar de todas las dificultades y de todos los 40 años o más que viviremos en medio de la tribulación, un día el Señor enjugará tus lágrimas. Un día el Señor con su propia mano limpiará tus mejillas. Y ese día habrá fiesta hasta el fin del mundo.